Y el día de hoy nosotros vamos a hacer un alto en el libro del Deuteronomio, en el estudio de Deuteronomio, para hablar de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante tradicionalmente se conmemora en el mes de octubre y más específicamente en este 31 de octubre, ¿no es cierto? Porque fue un día como hoy, en el año 1917, que un fraile católico agustino llamado Martín Lutero clavó en las puertas de la capilla de Wittenberg una propuesta para debatir la doctrina y la práctica de las indulgencias. La intención de Lutero no era romper la iglesia, no era dividir la iglesia, sino que era que conversaran respecto a algunas tradiciones de la iglesia, algunas costumbres de la iglesia que Lutero no encontraba en la Biblia, no la veía en la Biblia y le parecían que estaba mal. Las indulgencias, para los que no saben, era la práctica de cobrar por el perdón de los pecados. Era una forma de simbolizar el perdón de los pecados. Entonces, yo pagaba a la iglesia o yo ofrendaba a la iglesia y a cambio ellos me entregaban una carta o varias cartas, estas cartas eran las indulgencias. Y era una carta que decía tus pecados están perdonados. Entonces yo pagaba a la iglesia y la iglesia me daba una carta me liberando de mis culpas. Y esa propuesta de Lutero de tratar ese tema, de debatir con los teólogos, con los académicos de su tiempo, fue llamada popularmente las 95 tesis, porque eran 95 puntos. Y allí empezó lo que nosotros llamamos la reforma de la iglesia. Pero como yo les decía, es importante destacar que esto no fue un acto de provocación de parte de Lutero, no era la idea de él. Esta iglesia en donde él clavó las tesis estaba en la calle principal de la ciudad de Wittenberg. Así que la puerta de la iglesia funcionaba como una especie de pizarra para colocar las noticias importantes. Es muy probable que al lado de las 95 tesis de Lutero habían otros avisos. Por ejemplo, una visita de una autoridad o que iba a haber una venta de esclavos tal día o cualquier otra cosa. Entonces, Lutero nunca quiso romper con la iglesia o pelear con la iglesia. Lo que él quería era que la iglesia dejara algunas costumbres que estaban siendo dañinas y que no tenían un respaldo, un asidero bíblico. Pero la verdad es que fue tal el revuelo que causó Lutero con su actitud, que de hecho él y sus seguidores fueron excomulgados de la Iglesia Católica en el año 1521. También es interesante recordar que Lutero no fue el único reformador y de hecho no fue el primero en querer reformar la iglesia. Otros hombres, muchos años atrás, 100 años atrás de Lutero, ya habían anteriormente querido cambiar algunas costumbres de la iglesia, pero no tuvieron el éxito que tuvo Lutero. ¿Y por qué no tuvieron éxito? Principalmente porque no tuvieron el apoyo político que era necesario para cambiar la iglesia. Porque la iglesia en este tiempo estaba mezclada con la corona, con el imperio romano. Entonces, para reformar la iglesia se necesitaba ir en contra de lo establecido, ir en contra de Roma, ir en contra del Papa, porque el poder hegemónico de la iglesia era muy, muy difícil de ser contrarrestado. Entonces nosotros podríamos decir con mucha seguridad que la Reforma Protestante solo tuvo éxito por el apoyo entregado por los príncipes, los llamados príncipes, que eran los gobernantes locales de distintos condados, y algunos príncipes entregaron el apoyo a Lutero y a los que pensaban como Lutero.
Y eso a tal nivel que a Lutero un príncipe, Federico de Sajonia, este es mi auto, perdón. Un príncipe llamado Federico de Sajonia lo secuestró y lo escondió en un castillo durante un tiempo, porque a Lutero algunos católicos incluso lo querían matar. Entonces, los príncipes como que le dan la seguridad necesaria para que él siguiera con sus estudios, con sus escritos, y la reforma fuera de a poco diseminándose. Y tampoco Lutero fue el único reformador. Pero la pregunta es, ¿por qué los príncipes apoyaron a Lutero? Y la respuesta es muy de sentido común. Las platas, los impuestos, las indulgencias, eran enviadas a Roma, a donde está la capital de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces los príncipes vieron que, rompiendo con la Iglesia, ahora los impuestos quedaban en casa, en el condado, y entonces no tenían que ser enviadas para Roma, y eso era interesante. Entonces podemos decir que ese fue un tiempo en que había una sola voz, la voz de la Iglesia romana, que prestaba el poder al Imperio romano. De tal manera que el clero y la corona se habían unido, creando una estructura de poder, dejando el pueblo en el suelo, la verdad, con su experiencia de fe instrumentalizada. Porque ustedes lo van a ver a medida que yo les vaya contando, porque de alguna forma la voz del Papa y la voz del emperador eran casi la misma, pero el pueblo no tenía voz y el pueblo no tenía libertad dentro de la misma iglesia. La fe de ellos estaba completamente instrumentalizada. Lutero entonces empieza un movimiento que al principio es religioso, que básicamente afirma que hay otras verdades fuera de la iglesia. Hay una voz que confronta la voz de la iglesia que estaba unida a la corona. Y el año 1521, cuando llaman a Lutero a retractarse, Lutero dice que no lo va a hacer porque retractarse iría en contra de su propia conciencia, un concepto nuevo. Podríamos decir que la sociedad, las personas en ese tiempo, no tenían libertad de conciencia propia, no tenían libertad de decir yo voy a vivir como a mí me plazca o lo que yo creo que está bien, o en este caso, yo voy a vivir como a mí, como comprendo yo que la Biblia quiere que me dice que yo debo vivir. Porque de hecho no habían Biblias en las manos de las personas. Entonces nace la libertad de conciencia. Y esta dice que todo el ser humano es responsable de sí mismo frente a Dios. Según los reformadores, cada uno de nosotros y nosotras es capaz de oír la voz de Dios sin que necesariamente dependamos de una iglesia establecida e institucionalizada que nos diga cuál es la voz de Dios. Porque hasta ese momento en la historia, o por mucho tiempo, por muchos siglos en la historia de la Iglesia, del siglo IV, con Constantino en adelante, hasta el año 1500 más o menos, había una jerarquía y todos aceptaban esa jerarquía y vivían de acuerdo a esa jerarquía. Dios, la Iglesia y el pueblo. Pero la libertad de conciencia, lo que vienen a decir los reformadores es Dios, el pueblo y después la iglesia.
Entonces podríamos decir que cada uno de nosotros, con la reforma, pasó a ser responsable de sí mismo frente a Dios, respecto a cómo concibo a Dios, qué pienso de Él, si creo o no creo en Él. Y con la reforma entonces ya no hay intermediarios. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 2:5, es un solo versículo que voy a leer. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La iglesia históricamente, la iglesia institucionalizada, la iglesia católica, para ese momento de la historia, había prácticamente enterrado el sentido de estos, de versos como este, porque ellos eran la voz de Dios. Y las personas simplemente vivían su fe, su religión, de acuerdo a lo que decía la iglesia. Hoy, siglo XXI, ninguno de nosotros vería la reforma como algo raro. Pero para ese momento de la historia, la verdad es que fue un escándalo, porque la iglesia dejó entonces de ser la administradora, la detentora de lo sagrado. Deja de decir quién tiene la verdad o quién puede o no puede relacionarse con Dios. Y por ende, cada persona ahora, a partir de la reforma, es responsable de responder al llamamiento personal de Dios a su vida, de manera única, de manera personal y de manera individual. Y el hecho de que ya no había una iglesia mediadora llevó automáticamente a que cada uno de nosotros y nosotras seamos también nuestros propios sacerdotes, que es algo que también lo dice la palabra de Dios, pero que también lo había perdido la iglesia. A partir de aquí, los seres humanos pasan a tener la conciencia de que la única persona que puede hablar a cada uno de nosotros en nombre de Dios es Dios mismo mediante su Espíritu Santo. Ahora nosotros respondemos directamente a Dios, lo que significa ser dueño de una hermosa libertad que en ese tiempo no existía. Pero ojo, significa también, claro, tener una tremenda responsabilidad, porque ahora la responsabilidad ya no la tiene la iglesia, la tengo yo, respecto a mi propia vida espiritual. La reforma viene a decir al pueblo, soy yo y Dios, Dios y mi persona. Y una de las primeras cosas que se dan cuenta los reformadores es que para eso las personas tenían que leer la Biblia. Entonces empiezan a traducir la Biblia a distintos idiomas. Hombres murieron por traducir la Biblia. Porque antes de la Reforma, de hecho, la Biblia solo estaba en latín. O sea, el acto de copiar los libros y de generar el canon se hacía solo para el latín, que era, digamos, el idioma oficial de la Iglesia Católica. Y de hecho las misas eran oficiadas, celebradas en latín. A nadie le interesaba, perdón, a la iglesia no le interesaba que los demás no entendieran lo que decía el sacerdote. De hecho, el sacerdote oficiaba la misa de espaldas al pueblo, de espaldas a la iglesia, mirando hacia el altar, mirando hacia Dios, ¿no? Y el pueblo, la verdad, por mientras él oficiaba la misa, el pueblo no entendía y no sabía nada. Entonces imagínense lo religioso que tiene que haber sido la vida, porque iba como un acto de buscar a Dios por perdón de pecados, iba como un acto de cumplir, pero imagínense que yo llegue acá
y tengamos toda nuestra liturgia, y yo les predique, espalda, porque hablo y me dirijo hacia Dios y no hacia ustedes, y más encima en otro idioma. El acto de ir a la misa era un acto religioso solamente. Y como las Biblias estaban en latín y solo las Biblias que habían estaban en la iglesia, el pueblo tampoco tenía Biblias. Entonces los reformadores fueron los que empezaron a traducir las escrituras sagradas a los distintos idiomas e imprimirlas para que estuvieran al alcance de cualquiera que quisiera tener una Biblia. Obviamente, seguramente no como hoy día, que uno va acá a una tienda y la compra y hay cientos, miles de Biblias en una tienda, pero sí ellos ven la situación, se dan cuenta y dicen, tenemos que traducirla y tenemos que imprimirla, para que muy de a poco la Biblia empiece a estar donde debe estar, en el pueblo. Pero también se dieron cuenta que muy pocos sabían leer y escribir. Entonces, también empezaron a alfabetizar al pueblo, porque no servía darles Biblia si tampoco sabían leer. Entonces empezaron a enseñar a las personas a leer para que la gente pudiera leer la Biblia de tal manera que pudiera recibir la revelación de Dios y pudiera responder también directamente a Dios. Y eso nos llevó a que las distintas iglesias que empezaron a surgir, o las iglesias que fueron rompiendo con la Iglesia Católica, empezaran a ser muy heterogéneas, muy diferentes, porque ahora podían tomar sus propias decisiones. Porque si hay algo que nosotros tenemos que reconocer, es que el mundo protestante es muy variado, es muy variado. Según las bases de datos, en Chile, por ejemplo, tenemos más de 4.000 denominaciones, no 4.000 iglesias, muchas más iglesias, 4.000 denominaciones. Entonces nosotros podríamos decir que a partir de este momento empiezan a haber iglesias para todos los gustos. Fíjense que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un papa, están los obispos y tiene un papa. Pero ¿y nosotros? Nosotros no tenemos un papa. No tenemos a alguien que hable por todos nosotros. Porque cada uno de nosotros y nosotras respondemos primeramente y derechamente a Dios mismo. Y de hecho, no sé si les ha pasado, pero a veces se levanta uno que otro por acá y dice ser ¿cómo se dice? La voz de la iglesia evangélica, ¿no es cierto? El que nos, claro, el vocero, el que, no, yo hablo por la iglesia evangélica. Y al tiro se levantan distintos hermanos, hermanas en las redes sociales y todo para decir, mira, quiero decir que él no me representa y no representan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, en esta iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, evangélicos latinoamericanos, en pleno siglo XXI. ¿Somos herederos de la Reforma Protestante? Sí, somos herederos de la Reforma Protestante. Pero así como estamos nosotros, hay muchas otras iglesias, muchas otras denominaciones. Y de hecho, nosotros podríamos decir que no hay un solo cristianismo, hay distintos cristianismos, hay distintas corrientes teológicas, nuestra liturgia es distinta a la liturgia de los demás y hay un montón de diferencia entre nosotros. Pero siempre fue así, hermanos.
Siempre fue así. Desde el principio, nosotros vemos en el Nuevo Testamento incluso diferencia entre los mismos discípulos. Y muchos a veces, lo voy a dejar señalado, y muchos a veces esperan que nosotros nos unamos todos como una sola iglesia y que ya no hayan diferencias. Yo he escuchado eso de hermanos y hermanas en las iglesias. Pero ¿saben qué? Es bueno que hayan diferencias. Bueno. Nosotros somos todos diferentes. Entonces, ¿por qué entonces la iglesia de Cristo tendría que ser una sola, igual en todo? Por ejemplo, el ejemplo que voy a dar es una tontera, pero a mí me gusta el gris. ¿Se han dado cuenta que me gusta el gris? ¿No es cierto? Al hermano le gusta el azul. A la hermana le gusta el rojo. Creo. Sí, ¿no es cierto? Pero a la otra hermana le gustará el negro o el celeste. ¿Y no hacen todas partes de la misma iglesia? ¿Cuál es el problema entonces de que aceptemos que somos diferentes? ¿Somos hijos de un mismo padre? Sí, por supuesto. ¿Somos herederos de una misma fe? Sí, sí. Pero definitivamente que seamos diferentes es una bendición. Si no, ¿qué seríamos? ¿Seríamos como robots? Todos iguales, todas como copias unos de los otros. No, queridos, todo lo contrario. Celebremos la diversidad que hay entre nosotros y celebremos nuestras diferencias como cristianos y gocémonos, sí, en nuestro Padre Celestial, en las cosas que sí nos unen. Y esa libertad protestante, de la cual nosotros estamos hablando, no ocurre solamente en relación a Dios, sino que la Reforma trajo una conciencia de libertad también social, que es la que nosotros en parte vivimos hoy día. Por ejemplo, la idea de pluralidad, el concepto democrático, la idea de que tenemos derechos y deberes, todo eso en parte es fruto de la Reforma protestante. Y de hecho, si usted no lo sabe, el concepto de Estado laico, que es el hecho de que el Estado está separado completamente de la Iglesia, es en parte fruto del trabajo de muchos reformadores y es fruto del mundo protestante. Eso lo hemos visto y lo sabemos. Han escuchado, por ejemplo, hasta muy poco tiempo atrás, en Chile, los cementerios eran propiedad de la Iglesia Católica, así como era la Iglesia Católica la que casaba, por ejemplo. El registro civil no existía, lo que existía eran los registros de la Iglesia. Y entonces el mundo protestante fue el que hizo presión en la sociedad, en parte el mundo protestante, para que tuviéramos un Estado laico, para que yo pudiera decir, yo quiero ser enterrado sin que eso sea problema, yo quiero casar sin que tenga que casarme en una iglesia católica y varias otras cosas. Pero a veces nosotros hemos escuchado, no sé ustedes, pero yo he escuchado, voces que se levantan incluso pidiendo un evangélico como presidente o un pastor que sea presidente. Pero yo les pregunto, ¿eso no sería lo contrario del Estado laico que tanto nos costó conquistar socialmente? Por supuesto que nosotros queremos un presidente con principios morales, éticos, y que ojalá sea cristiano.
Pero la historia, ya lo estamos viendo acá, hablando de la reforma, la historia nos dice que iglesia y Estado no es bueno que se mezclen, no es bueno. Y eso porque un presidente debe gobernar para todos. Entonces, no se trata de que el gobernante ore o recite versículos, y menos que haga política para nosotros, para nuestras iglesias. De lo que sí se trata es que sea un hombre honesto, preocupado de disminuir la brecha social que existe, que sea un hombre bueno o una mujer buena, que ame el servicio público y que respete a todos y todas. Y si además de estas cosas es un cristiano, una cristiana, excelente, súper. Y aquí, hablando de esto, yo quiero hacerles un paréntesis. Hay un aspecto importante de nuestras vidas respecto a la conciencia de libertad de la cual nosotros estamos hablando. No permitan que nadie, y menos un líder o un pastor, venga a decirles en quién deben votar. Porque también lo hemos visto en nuestros púlpitos y en nuestras redes sociales. Para tomar la decisión de en quién votar, hay que informarse, hay que conversar, hay que leer, hay que ver los debates, hay que saber distinguir las fake news. Y por sobre todo esto, oren a Dios pidiendo discernimiento respecto a en quién van a votar. Y entonces vayan y voten por el candidato, la candidata que les parece. Cierro paréntesis. Entonces nosotros podemos decir que la Reforma Protestante generó una nueva idea de civilización, un nuevo concepto de sociedad, en donde soy libre en Cristo Jesús, acepto o no acepto. Y eso es muy importante también, porque si nosotros queremos ser aceptados por los demás, también debemos aceptar a los demás. Porque antes de la Reforma, el pueblo era esclavo de la iglesia institucionalizada. Pero ahora todos somos libres delante de Dios y delante uno de los otros. Qué rico que es la libertad. Pero ojo, eso no significa tampoco que cada uno hace lo que quiere cuando quiere. Ay, porque soy libre, entonces voy a vivir como a mí se me dé las ganas, porque total, soy libre. Y cualquier cosa, ay, es que estoy usando mi conciencia de libertad. No. Nosotros los cristianos tenemos la Escritura, tenemos la Biblia Sagrada, para por medio de ella conocer la voluntad de Dios y practicar la voluntad de Dios. De tal manera que yo no ando irresponsablemente por la vida, permítanme la expresión, haciendo puras chambonadas. Porque total, ay, Dios me dio libertad. No, más bien, yo ando en santidad, buscando hacer el bien, amando y siendo responsable con mi vida y con la vida de los que me rodean. Porque es exactamente porque conozco a Dios y porque me someto a Él y actúo conforme la manera a que todos hemos sido llamados a actuar. Miren las palabras de Pablo a los colosenses en el capítulo 1, de los versos 9 al 14. Voy a pedir que comparta pantalla. Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 14. Lo voy a leer en la versión NBI. Miren lo hermoso y lo profundo que dice acá. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado, es Pablo hablando a la iglesia de Colosa,
no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Dios tiene propósitos, queridos, queridas, y su voluntad es que vivamos de manera digna, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en su conocimiento, perseverando con paciencia en cada situación y dando gracias con alegría al Padre. Y ya terminando, les quiero hacer una pregunta. Están atentos en las casas, ¿verdad? Porque la proyección del Data Show está a espaldas mías y acá somos tan poquitos, pero están ahí, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Si no, imagínense, tendría que empezar a predicar todo, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Somos solamente hijos de esa reforma de hace ya 500 años? ¿O tenemos la conciencia, la disposición a que sigamos siendo reformados, analizando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra liturgia, nuestra iglesia y también nuestras vidas? Analizando cada una de estas cosas de manera constante, buscando hacer lo mejor para que Dios haga su voluntad. Tenemos la disposición frente a Dios de decir, ¿sabes qué, Señor? Fue maravilloso lo que pasó y hoy día vivimos mucho como fruto, mucho de lo que hicieron los reformadores. Pero si tú quieres seguir reformándonos hoy día, aquí estamos, Señor. Porque les digo algo, nosotros no somos de piedra. La iglesia tampoco es de piedra. La iglesia es un ente vivo, se mueve. Y si alguien puede pensar lo contrario, después de hoy día, por ejemplo, ver que una familia nos va a dejar, ¿y qué pasa? Nos mueve, nos toca, nos llega. Nosotros no somos de piedra, porque la iglesia está hecha de gente, la iglesia está hecha de ustedes y ninguno de nosotros es de piedra. Entonces la iglesia sí debe estar atenta a lo que Dios quiere, a lo que el Espíritu Santo dice, para que de esta manera nosotros podemos avanzar y crecer. ¿Les parece si oramos en esta tarde? Primeramente dando gracias por la histórica reforma protestante, pero también pidamos a Dios que nos reforme todas las veces que sean necesarias, según su voluntad, para que así podamos ser las personas y la iglesia que Él espera que seamos. No hay otra manera.
Así como los reformadores se dieron cuenta que habían cosas que no estaban bien. Y muchos de ellos dieron su vida por estas cosas. Nosotros también tenemos que luchar, escuchar al Señor y luchar por las cosas que nosotros creemos que no están bien. Sea dentro de nuestras iglesias, sea en la sociedad en la cual vivimos. Con amor, respetando, pero tampoco nos vamos a quedar callados cuando nos damos cuenta que el Señor nos está moviendo a cambiar las cosas, sea cuáles sean estas. Necesitamos un corazón dispuesto siempre, porque no somos de piedra. Querido Señor, queremos darte gracias ya en esta tarde por la Reforma Protestante, Señor, y por todos los frutos que ella nos entregó como iglesia tuya que somos y como sociedad también que somos, Señor. Gracias te damos, Padre, por estos hombres y mujeres que fueron capaces de ir en contra de lo institucionalizado. Fueron capaces de levantarse con valentía frente a cientos de años de tradición y de malas tradiciones, de costumbres y de malas costumbres, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú los usaste para que hoy día tuviéramos la Biblia en mano. Tú los usaste para que hoy día tuviéramos la conciencia de que tenemos una relación directa contigo sin que haya un órgano, una entidad mediadora. Y de hecho podemos tener tu palabra en manos, Señor, para que cada uno de nosotros la escudriñe, para que cada uno de nosotros la pueda leer, pueda edificarse en ella. Y tantas otras cosas, Señor. La separación del Estado y la iglesia que vino con el tiempo. Tantas cosas que podemos agradecer, Señor. Y danos un corazón, una mente, Señor, entregadas a ti, cautivas a ti, Señor. Y si quieres seguir reformándonos y reformando tu iglesia, bueno, aquí estamos, Señor, porque estamos en tus manos. Y hemos entregado nuestras vidas y la iglesia también en tus manos. Bendícenos, Señor, cuídanos, bendice esta iglesia, bendice esta comuna, Señor, bendice sus autoridades, Señor, bendice esta ciudad, bendice este país, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio, por tu perdón, por tu amor. Y gracias te damos porque podemos mirar hacia atrás y ver tu mano, Señor, en la historia de la que nosotros llamamos iglesia. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén.